Buenas tardes compañeros, en esta ocasión les vamos a hablar sobre la historia del concepto de evaluación y algunos tipos de evaluación. En esta oportunidad les hablan sus compañeras Luz Farelo, Adriana Castillo, Noemí Flores, María Fuentes y Keily Satencio. A lo largo de todos los tiempos las personas evaluamos y somos evaluadas continuamente. Se puede decir que la evaluación es un proceso natural permanentemente presente en muchos aspectos de nuestras vidas. Evaluamos diariamente con distintos fines. Valoramos las características y posibilidades que nos ofrecen unos productos del mercado con respecto a otros, para comprarlos o no. Atribuimos adjetivos a personas, situaciones o cosas en función de las impresiones que nos dan. Elaboramos juicios que nos ponen de parte de alguien o en contra de otro alguien en una disputa. Buscamos conocer lo que le gusta o le molesta a nuestra pareja, con la intención de que la relación vaya a buen puerto, entre otros. Evaluamos, valoramos constantemente sin esfuerzo alguno aparente y casi sin darnos cuenta de ello. Igualmente, aunque a diferente nivel, más sistemático, más consciente, ocurre en los ámbitos profesionales, como la medicina, la justicia, el periodismo, la construcción, la seguridad, vigilancia y la educación. Y aunque se podría hablar de los por qué y para qué de la evaluación en otras esferas profesionales, nos ocupamos en este caso de la evaluación en el contexto educativo. Ahora nos ubicaremos en una línea de tiempo, desde 2000 años antes de Cristo hasta 1930. El interés por la evaluación se remonta a mucho tiempo atrás. Forest sitúa su primera manifestación histórica en el siglo II a.C., tratándose de una práctica china para seleccionar funcionarios. Se trata de las primeras prácticas selectivas de evaluación oral. En los años 1930 a 1950, Ralph Tyler fue el primero en grabar el término evaluación. Como hemos visto anteriormente, evaluación y medición eran conceptos intercambiables. Con la aparición de Ralph Tyler, la evaluación pasó a un primer plano y la medición a un segundo, aunque siempre estuvieron ligadas entre sí. De esta manera es como nace el término evaluación educativa, que se remota a la época de Tyler en 1969 en los años 30. Es Tyler 1969, por lo tanto, quien supera la mera evaluación psicológica característica del periodo anterior y sistematiza la evaluación en el ámbito educativo. Desde los años 1959 hasta 1972, este periodo es reconocido por Stanford Bean y Chinkelfield como época del realismo y por Buba y Lincoln la tercera generación de la evaluación, la del juicio. Se caracteriza fundamentalmente por reconocer la responsabilidad del personal docente en el logro de los objetivos educativos. Besch, en 1963, define la evaluación como la recogida y uso de la información para tomar decisiones sobre un programa educativo. Desde los años 1973 en adelante se produce una eclosión de modelos de evaluación. Entre esos modelos aparecen los cualitativos, impregnados por la lógica de constructivismo. Desde ahí, el interés se basa en la comprensión y reconstrucción de los acontecimientos educativos. Se deja de hablar de medición para avanzar en el concepto de evaluación educativa. En los años 70, emerge el concepto de la evaluación como un proceso, un entendimiento y una valoración de todos los aspectos y resultados que proceden de la colectividad. Entonces, para Gladys Escobar Hoyos, la evaluación se concibe como un instrumento de investigación con la finalidad de reafirmar los planes educativos establecidos para introducir modificaciones beneficiosas. Tipos de evaluación. Esta clasificación atiende a diferentes criterios, por tanto, se emplean uno u otro en función del propósito de la evaluación, a los impulsores o ejecutores de la misma, a cada situación concreta, a los recursos con los que contemos, a los destinatarios del informe evaluador y a otros factores. B. Función sumativa. Suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente determinar su valía en función del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. Segundo, según su extensión. A. Evaluación global. Se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones del alumno, del centro educativo, del programa, etc.
Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico como una totalidad interactuante en la que cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el otro. B. Evaluación parcial. Pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de alumnos, etc. Tercera, según los agentes evaluadores. A. Evaluación interna. Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. En la autoevaluación, los evaluadores evalúan su propio trabajo, un alumno su rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc. Los roles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas. En la heteroevaluación evalúan una actividad, objeto o producto evaluadores distintos a las personas evaluadas, el consejo escolar al claustro de profesores, un profesor a sus alumnos, etc. La coevaluación es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente, alumnos y profesores mutuamente, unos a otros y equipos docentes, el equipo directivo al consejo escolar y viceversa. Evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente. La evaluación externa se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la evaluación de expertos. Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la administración, investigadores, equipos de apoyo a la escuela, etc. La evaluación inicial se realiza al comienzo del curso académico, de la implementación de un programa educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de partida. La evaluación procesual consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficiencia de un profesor, etc. La evaluación según el criterio de comparación. La razón principal por la que es llamada evaluación según el criterio de comparación es porque cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de evaluación con un patrón o criterio. La evaluación criterial, también llamada autorreferencial, es un tipo de evaluación que compara lo que debe saber hacer el estudiante. A esto se le conoce como dominio. Y por último tenemos la evaluación normativa, también llamada heterorreferencia. Este tipo de evaluación compara el rendimiento entre pares, por ejemplo, entre estudiantes, entre instituciones educativas, entre programas o entre profesores. Hemos finalizado con la explicación. Gracias por la atención prestada.